Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas de Nool Balam, el abuelo jaguar. Nos saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida recordándoles que en Nepantlatoli, los niños del sexto sol, somos testigos de un cambio de era. Este se llama El mejor de los mundos posibles, el video, y ojalá se entienda, pero por si acaso, en la fotografía es la puerta a la entrada de un banco, en donde las huellas que ingresan muestran unos pies calzados y las que salen muestran unos pies descalzos. Y en esto del mejor de los mundos posibles, bueno, hay que recordar que, a reserva de poderle hacer mayor justicia a Leibniz, a quien se atribuye el concepto, no sé si exactamente la frase. Sí, hay que recordar que, bueno, pues esto fue también una visión como muy burguesa, diríamos hoy, de que el mundo en el que vivimos es el mejor de los mundos posibles. Y de alguna forma, en estos días, una periodista, Penilei Ramírez, pues habló así como de que el sistema judicial era maravilloso y lo vamos a perder, ¿no? Y pues no lo es, pero es el mejor de sus mundos posibles, ¿sí? No del nuestro, de su mundo. El mundo, el mejor de los mundos posible para ellos, no para nosotros, ¿no? Que somos la inmensa y la gran mayoría. Y ahora, porque para ellos el mejor de los mundos posibles, el límite de lo posible es su privilegio, ¿no? Si el privilegio, no la posibilidad real, sino si su privilegio se ve afectado, entonces ya no es posible, ¿no? Ese es el límite de su mundo posible. Y esto no está siendo así. Estamos viendo que se lamentan mucho de que se va a perder esto, que se va a perder aquello. Se les está acabando el mundo. Sí, el de ellos, no es el fin del mundo, ¿no? Y hay un factor muy importante, porque en todo lo que nosotros vemos en la mediática privada, hay que entender claramente que es su visión, no la nuestra. Ahora, mucho cuidado, porque hay que combatir eso de que su verdad y mi verdad, no hay dos verdades. La verdad es la de nosotros y lo de ellos es mentira, ya. O sea, al final, porque además con estas intenciones de contemporizar con sus asuntos y sus cosas no conseguimos nada. O sea, mentimos porque lo suyo es mentira y lo nuestro es verdad, pero además no vamos a obtener ningún beneficio de ninguna índole, ni privilegio no buscamos, por admitir sus relativizaciones tan falsas, ¿no? Y aquí es donde interviene esta situación de las tres características de sus mensajes, que no solo son mentiras, sino que son ajenas y que son contrarias. Porque un determinado mensaje podría no ser mentira, podría ser propio, podría no ser contrario, pero su mensaje siempre es mentira, ajeno y contrario, ¿no? Y entonces, y ese mensaje lo imponen por poder, no por realidad, por argumentos ni por pruebas, ¿sí? Porque pedir que algo se plantee pues con la realidad, argumentos y pruebas, pues es una mentalidad moderna. Y realmente es muy curioso, porque cuando uno plantea esto, se le quedan viendo así como que, pues en qué cabeza cabe, ¿no? Y no se dan cuenta de que en realidad están siendo premodernos. De hecho, una gente, yo creo que capaz y tal, pero muy metida en estos sistemas, y ante un planteamiento que hace muchos años yo hice, no tuvo otro argumento, entre comillas, mejor que anteponer que decir, uy, qué realista, ¿no? Como si eso fuera un problema. Al menos resultó que era sincera esta persona, o se daba cuenta, pues ahora sí que de la realidad, ¿sí? Y el punto es que ahí, por ejemplo,
este tipo de planteamientos que son mentiras ajenas y contrarias, pero que funcionan, no en vano por eso tenemos esta diferencia entre el marxismo y el socialismo como algo materialista y que se basa en la realidad, y el estructural funcionalismo, que lo que plantea es que no se compromete mucho en relación a la realidad y mucho menos a lo materialista, pero sí a que funcione, ¿no? Pero funciona con pura enajenación. Y entonces, este tipo de planteamientos mentirosos, que sin embargo son mentiras, pero bien mentiras, ¿no? Y que en un momento determinado, ¿sí?, nos han hecho vivir, por ejemplo, en lo que se respecta al Poder Judicial, en un verdadero apartheid jurídico. Apartheid, bueno, político también, pero porque lo jurídico es político y lo judicial es político. Pero sobre todo en este caso específicamente jurídico, ¿no? Porque es la verdad. La inmensa mayoría de la gente, por principio de cuentas, ni idea tiene, ni quiere nada tener que ver, porque sabe, no de justicia, pero sí de que no hay que meterse con tribunales, porque no va a salir uno bien librado, ¿no? Entonces, realmente así se ha vivido, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo podían vivir una minoría de blancos en medio de un continente, bueno, y del país propio, de una mayoría negra, y dominándolos, ¿no? Que todavía seguramente eso no se acaba del todo. Pero ¿cómo pudo plantearse así? Bueno, ¿cómo podemos nosotros haber soportado un apartheid jurídico? ¿Sí? Y con una serie de mentiras, ¿no? Que a la cual se siguen aferrando, ¿no? Que si la administración de justicia era expedita, pues ni era ni justicia ni era expedita, ¿sí? Y que aquellos que con dinero, influencias, poder, no sé si por suerte, pero no, en realidad más bien sería por poder y por el poder del dinero normalmente, reciben un fallo a favor, pues están más bien recibiendo una tranza y no precisamente justicia, ¿no? Y entonces, aquí por ejemplo caigo en la cuenta de cómo hay una construcción de cuando los regímenes corruptos caen, los regímenes opresivos caen, empiezan a generar un mundo imaginario, y los del Poder Judicial no se están esperando, ¿no? Y entonces nos vamos a encontrar, por ejemplo, ¿no?, con que la violencia en este país empezó hace 6 años, cuando la violencia empezó hace 18, y es un problema verdaderamente estructural, creado como una dificultad desestabilizadora para que si venía un gobierno decente como vino, pues no pudiera con él, y como un problema sin solución, que ya si se le consigue a largo plazo es mucho, ¿no? Pero no empezó hace 6 años, y aquí empiezan a plantear, entonces el mundo era perfecto antes de la llegada. Eso a mí me pasó desde hace muchos años, pero muchos, ¿no? Realmente ya soy un hombre viejo, ¿no? Cuando yo era joven y fue la nacionalización de la banca, ¿no? Que cuando nos tocó hacer fila después de la nacionalización de la banca en el banco, todavía no había estos sistemas de que si uno se sentaba y sonaba dame un numerito y sonaba la campanita, eso no. Se hacían colas, ¿no? Entonces, las colas que las hacíamos en la banca privada se siguieron haciendo en la banca pública. Pero creo que fue lo que pasó, que descubrió esa burguesía que habla del mejor mundo, del mundo posible, descubrió entonces las colas y el desastre burocrático y todo lo que tenían, que, para resumir las cuentas, las colas fueron antes, durante y después de la privatización de la banca, pero solo contaron cuando estaban allí, y esa visión la imponen por sus medios, ¿sí? Entonces se está generando una idea de que antes había justicia. No es cierto, no la había, y eso yo lo planteo desde la colonia. O sea, creo que hemos vivido en un sistema judicial, por decirlo menos deficiente, desde hace muchos años, ¿sí? Y esa es la verdad, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, entonces ahora Cuba estaba mejor antes de la
revolución, etcétera, y tienen incluso sistemas muy sofisticados para mentir, ¿no? Como cuando, por ejemplo, inventaron en la Segunda Guerra Mundial, que todo el mundo sabe que los soviéticos son los que llegaron a Berlín, ¿sí? Pero se inventaron una historia y 20 años después ya no la admitieron, ¿sí? O sea, y ese también es el problema, no solo que inventen el mejor de los mundos posibles, ¿no? Sino que tienen una metodología, ¿no? Para poder imponer estas mentiras, y entonces eso es terrible, ¿no? El Porfiriato fue un tiempo de paz, pero la paz de los sepulcros, ¿no? Octavio Paz hablando de la colonia como que todo estaba muy bien. ¿Y cuál estaba muy bien? Y cuando surge el acontecimiento guadalupano en 1531 se les estaba yendo todo de las manos. Si en el siglo XVII quemaron el Palacio de los Virreyes, que les paso, no sé dónde el cascarón que partes ahora Palacio Nacional. En el siglo XVIII una barbaridad de cosas, y bueno, terminan con la colonia. O sea, no había una paz o una estabilidad tal como la plantean, ¿sí? Entonces, en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado, porque estas mentiras ellos los manejan como una arma dentro de la guerra de cuarta generación, que es una guerra mental, ¿sí? La guerra de la cuarta generación va por la mente de la gente. Entonces no aparece por ningún lado una violencia convencional, pero están atacando y pueden hacerlo con eficacia, ¿no? Entonces este poder familiar perjudicial, ¿no?, que empiezan a presentarlo ya como lo que nunca fue, van a seguir sobre este discurso. Los 21 millones de enajenados que votaron por la oposición estarán con esa idea. Insisto, tenemos que ver cuánta de esa gente se puede rescatar para la realidad, pero el punto es que en esta guerra va a ser una guerra larga, porque es como que se declara la independencia y luego viene la guerra. Bueno, se declara, y eso fue en la independencia de México, en la independencia de América, en la Revolución Francesa, en la Revolución Rusa. La guerra vino después de la declaración. Cuando se genera la reforma judicial, va a haber una guerra, no a balazos, esperamos, muy terrible, porque ellos van a sabotear en la manera en que no pueden ser, y además la idea no es sacarlos a todos de un jalón, no se puede, no se va a hacer. Todos los que queden van a vender muy caro su pellejo, porque son los maestros de la tranza, de la chicana, del truco, de la burocracia, de todo eso, de la grilla y de todo ese tipo de cuestiones. Van a volver muy complejo en la reforma judicial, van a estar atacando de que no funciona, y ese planteamiento de que estábamos mejor antes, ¿sí? Va a ser una situación que va a ser muy, muy fuerte, ¿no? Ahora, yo por ejemplo pensaba en esto de la cultura y los fideicomisos, que en realidad yo sí, bueno, lo que siempre he sido un no incluido en el medio cultural, nada más porque sí, ¿no? Porque no estoy en esas mafias. Pues qué puedo decir, sino que me parece perfecto que hayan quitado esos fideicomisos, ¿no? Pero independientemente de eso, por ejemplo, en la cultura había algo que mostrar, ¿sí? Pero yo no sé qué haya que mostrar, o sea, y que no estaba llegando por la vía adecuada en la cultura, que había que darle oportunidad a otros, que había que sanear ese asunto, está muy claro. Y todavía hay gente que dice, no, es que quitaron los recursos, no lo alcanzan a entender, porque esta visión burguesa pues se va mucho a las clases medias, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo fue conveniente. Pero en la justicia, ¿qué es lo que tendrían que mostrar? Si por principio de cuentas estaban muy distanciados del pueblo, y era también lo que buscaban, pues que mientras más lejos estuviera el pueblo, que es el dueño de la justicia, y se den cuenta de que se lo están jineteando, pues mejor, ¿no? Por un lado, ¿no? Pero es que además, pues para que no viera toda la bola de tranzas que habían, no tiene nada que mostrar, pero sí tenemos que tener muy
muy en cuenta esto. Tenemos que evitar este discurso del mejor de los mundos posibles que verdaderamente nunca existió. Y quiero yo ir cerrando con esto, ¿no? En una escuela particular de Derecho tuve la oportunidad de ver cómo en una clase un señor les daba la clase bastante bien a los alumnos, pero acabó por decirles con toda la tranquilidad del mundo, un señor muy trajeado, un abogado, así de que era muy abogado, el hombre: defiendan a los culpables porque los inocentes no tienen dinero. Ese es el mundo de las tías panistas, el discreto encanto de la hipocresía que, entre comillas, funciona. Nada más que no se dan cuenta que funcionaba, que ahora va a venir un cambio y que cueste lo que cueste en tiempo y en esfuerzo, pues vamos a llegar a tener un mundo posible, pero verdaderamente mejor. Muchas gracias por atender este Nepantlatoli. Los esperamos en el próximo.